La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola a todos, qué placer estar conectados de nuevo con todos ustedes. Bienvenidos al seminario en línea de orientación regional para el UN Biodiversity Lab para la región de Latinoamérica y el Caribe. Este seminario forma parte de la serie de seminarios técnicos en línea del 6IN. Mi nombre es Diego Ochoa, especialista en comunicaciones para este proyecto y su facilitador en este seminario. Les doy a todos una calurosa bienvenida a esta nueva sesión. Los países invitados a esta orientación virtual para la región incluyen a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Si alguno de ustedes no está asociado a uno de estos países, por favor no se preocupe. Eso quiere decir que su país ha sido asignado a una sesión que consideramos será la más práctica para ustedes desde el punto de vista de los horarios o del idioma. No obstante, si esta sesión les resulta práctica, estaremos encantados de que participen en ella. Este seminario en línea tiene presentaciones de nuestro equipo del UN Biodiversity Lab. Hoy contaremos con la presencia de Martín Cadena, especialista técnico para el 6IN, Daniel Pérez, especialista en sitios web del PNUD, Antonio Benvenuti, oficial de datos para MapX en GRID Ginebra, y Gianluca Gijax, becario para MapX en ONU Medio Ambiente. Este seminario en línea de 2 horas de duración proporcionará orientación virtual sobre el UN Biodiversity Lab a los países de su región. Ustedes aprenderán el modo en el que el UN Biodiversity Lab puede ser utilizado para dar apoyo a la preparación del sexto informe nacional basado en datos. Recibirán un panorama general sobre cómo analizar los datos geoespaciales nacionales de sus países y los datos globales para realizar evaluaciones acerca de los progresos realizados en la consecución de varias de las metas de Aichi para la diversidad biológica, para poner en práctica sus estrategias nacionales de biodiversidad y para lograr los resultados de conservación esperados. Asimismo, tendrán la posibilidad de interactuar con expertos en datos espaciales, especialistas en el sexto informe nacional y con el equipo de desarrollo web del UN Biodiversity Lab. Le damos pues la bienvenida a todos ustedes, estamos encantados de tenerlos hoy con nosotros. Como es habitual en nuestras sesiones, me gustaría recordarles algunas de las reglas y dinámicas de nuestros seminarios en línea. Los micrófonos estarán desconectados durante nuestra presentación. Esto reduce las interferencias y facilita la comunicación. Este seminario de 2 horas de duración estará dividido en 2 secciones. La primera tratará acerca del modo en que los datos espaciales pueden ayudar a la planificación de la conservación y la presentación de informes sobre la misma y les proporcionará una introducción al UN Biodiversity Lab. La segunda sección les presentará el espacio de trabajo específico para su país en el contexto del UN Biodiversity Lab y les mostrará el modo en que este puede ser utilizado para apoyar su sexto informe nacional. A continuación de cada una de las secciones de este seminario, llevaremos a cabo una sesión de preguntas y respuestas de entre 20 y 30 minutos de duración. Por favor, envíenos sus preguntas por anticipado o levanten la mano en el panel de control de GoToWebinar. Si desean hablar y la conexión lo permite, nosotros conectaremos los micrófonos durante la sesión de preguntas y respuestas. El seminario será grabado en su totalidad y será posteado en el canal de YouTube del Envisaf Forum. También les enviaremos la grabación por correo electrónico. Ahora pondré a cargo el seminario a nuestro primer orador, Martín Cadena, especialista técnico para el sexto informe nacional, que nos dará una introducción sobre la importancia de los datos espaciales para la planificación de la conservación y la presentación de informes sobre la misma. Martín, dejo pues el seminario en tus manos. Muchísimas gracias, Diego. Gracias por la presentación. Estoy realmente encantado de estar aquí con ustedes. Para dar comienzo a este seminario, me gustaría decir algunas palabras introductorias acerca del UN Biodiversity Lab y de la importancia de los datos espaciales para la naturaleza y el desarrollo. Como saben,
Nuestro mundo está actualmente inundado de datos. Durante los 2 últimos años se ha producido el 90% de los datos generados en toda la historia de la humanidad, y el ritmo de generación de información continúa creciendo en forma exponencial. En la actualidad contamos diariamente con imágenes satelitales con una resolución de hasta 3 metros de todos los rincones del planeta, y los científicos han mapeado cada uno de los árboles existentes en 5 países amazónicos. A pesar de esto, la cuarta revolución industrial no ha dejado todavía una marca importante en el campo de la diversidad biológica, y en particular en la intersección de los servicios de la naturaleza y el desarrollo humano. El año pasado, nuestro equipo en el PNUD llevó a cabo un análisis de todos los mapas, de todas las estrategias de biodiversidad y planes de acción posteriores a 2010 y de los quintos informes nacionales. Las conclusiones fueron sorprendentes. El número promedio de mapas en los quintos informes nacionales fue menor a 5, y en materia de estrategias y planes de acción, menor a 4. Esto incluyendo ya el mapa del país. Aproximadamente un tercio de todas las estrategias y planes de acción no tenían ningún mapa. Adicionalmente, el 80% de todos los informes nacionales y el 70% de las estrategias y planes de acción no tenían mapas que brindaran información esencial para guiar la toma de decisiones. Menos del 4% de todos los mapas se centraban en los servicios esenciales de los ecosistemas, y la mayoría de los que existían correspondían solo a un pequeño puñado de países. Conjuntamente con ONU Medio Ambiente, nuestro equipo en el PNUD ha examinado a más de 70 países, y las conclusiones han confirmado lo que sospechaban. 4 de cada 5 países identificaban problemas específicos relativos a los datos, incluyendo la existencia de datos aislados entre organismos, la falta de acceso a conjuntos de datos globales y regionales, los desafíos en el acceso y uso de software especializado, la capacidad limitada de los servidores, entre otros. Esta situación no solo es desafortunada, sino que también es peligrosa. La razón es esta: la naturaleza sustenta nuestra capacidad para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Si no sabemos cuál es nuestro capital natural y lo que éste hace por nosotros, tenemos pocas esperanzas en lo que se refiere a enfrentar los desafíos de las próximas décadas. Permítanme darles 3 ejemplos. En primer lugar, la naturaleza es esencial para la subsistencia del 80% de nuestro planeta, de las personas de nuestro planeta que viven con menos de $10 por día. La agricultura brinda sustento a 1.300 millones de personas. Los bosques a otros 1.600 millones y los océanos a otros 1.600 millones. En síntesis, 2 de cada 3 personas en este planeta dependen directamente de la naturaleza para su subsistencia. Al mismo tiempo, a partir del Global Land Outlook, sabemos que 1.300 millones de personas están atrapadas en tierras agrícolas degradadas, y que al menos un quinto de todas las tierras de cultivo del mundo están degradadas y se ubican, en su mayoría, en países en desarrollo. Pero, ¿dónde exactamente se encuentran las oportunidades para abordar la pobreza a través de la agricultura regenerativa y restauración de tierras? En segundo lugar, la naturaleza es esencial para la seguridad hídrica. 3 de cada 4 personas en el planeta dependen de los bosques para obtener agua para beber. Sin embargo, a partir del informe del Instituto de Recursos Mundiales de hace algunos días, sabemos que el año 2017 fue el segundo peor año que se ha registrado en materia de pérdida de bosques. Y sabemos por informes previos que el 50% de la superficie del mundo cubierta por los bosques ha sido deforestada o degradada. Esto genera un riesgo de sequía del tipo que estamos empezando a ver en diversas ciudades en el mundo, con estimaciones para el día cero. Un estudio reciente de The Nature Conservancy concluyó que más de 3.200 ciudades alrededor del mundo podrían mejorar su seguridad hídrica en forma significativa a través de la restauración de bosques. Pero, ¿en dónde exactamente deberíamos centrar nuestros esfuerzos de reforestación para mejorar la seguridad hídrica? En tercer lugar,
La naturaleza es esencial para abordar el cambio climático. Sabemos por estudios científicos recientes que los bosques representan cerca del 40% de nuestra solución para la mitigación del cambio climático. Simplificando, sin los bosques no estamos cerca de alcanzar nuestra meta mundial de 2 grados centígrados, y mucho menos nuestra meta de 1.5 grados centígrados. Pero, ¿dónde exactamente están los bosques con altas reservas de carbono? ¿Cómo se relacionan con las concesiones forestales existentes y las áreas forestales protegidas? ¿Dónde exactamente deberíamos tomar medidas forestales para lograr el mayor impacto a nivel climático? Lo que es fundamental no es solamente los conjuntos de datos principales. Estos son datos sobre la cubierta terrestre, áreas protegidas, reservas de carbono, cuencas, pobreza, sino la intersección entre múltiples conjuntos de datos. Es esta intersección la que nos orienta hacia una mayor comprensión y, en última instancia, a decisiones de políticas sobre la naturaleza y el desarrollo más informadas. A lo largo de los últimos meses, hemos visto algunos ejemplos increíbles alrededor del mundo sobre cómo los países están utilizando sus datos espaciales para avanzar en la implementación de las estrategias y planes de acción nacionales de diversidad biológica y facilitar el logro de las metas de Aichi para la diversidad. Quisiera ahora compartir con ustedes algunas historias acerca de sus logros. Realizando un viaje alrededor del mundo, empecemos por América del Norte. En México, se utilizan datos espaciales para ayudar a poner en práctica las decisiones de la COP13 sobre la integración de la diversidad biológica en el sector agrícola. Aquí, los datos espaciales proporcionan información clave para alinear políticas sobre incentivos con la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, y ayudan a alcanzar la meta de Aichi número 3. Hacia el sur, en Ecuador, el gobierno utiliza los datos espaciales para adaptar el alcance e impacto de sus sistemas de áreas protegidas para reflejar la fragilidad del ecosistema y la diversidad biológica. Estas son contribuciones fundamentales para la meta de Aichi número 15. Ahora, cruzando el Atlántico, el gobierno sudafricano utiliza los datos espaciales para seleccionar áreas potenciales para ser designadas áreas marinas protegidas, contribuyendo de ese modo a la consecución de la meta de Aichi número 6, entre otras. Finalmente, en Europa Oriental, Moldova utiliza los datos espaciales para asegurar el continuo éxito de la Emerald Network y para incrementar la capacidad del gobierno para controlar la diversidad biológica y seguir los cambios a lo largo del tiempo. Esta labor contribuye al logro de la meta de Aichi número 11. Los logros alcanzados por las partes ilustran el importante papel de los datos espaciales que estos datos espaciales pueden jugar en la consecución de las metas de Aichi, en el plan estratégico y la visión 2050. En cada uno de estos casos, el análisis espacial proporciona datos cuantitativos fundamentales para evaluar el estado de aplicación de las estrategias y planes de acción sobre diversidad biológica y el estado y tendencias de la diversidad biológica. Sin embargo, a través del trabajo llevado a cabo por el PNUD y ONU Medio Ambiente con 140 países para preparar sus estrategias y planes de acción nacionales de diversidad biológica y sus sextos informes nacionales, hemos llegado a comprender que la capacidad de las partes para acceder y utilizar los datos espaciales es altamente variable. Basándonos en sus comentarios, hemos creado el UN Biodiversity Lab con el propósito de hacer posible que las partes tengan acceso igualitario a datos espaciales y herramientas de análisis de alta calidad, independientemente de su capacidad en sistemas de información geográfica interna o su acceso a información. Vemos el UN Biodiversity Lab como una herramienta fundamental para ayudarnos a producir, para fines de 2018, un sexto informe nacional de alta calidad y basado en datos. Esto es importante. Los sextos informes nacionales deben ser completados para fines del año 2018 y deben basarse en datos, porque estos datos serán utilizados para determinar los avances realizados como una comunidad global en el logro de las metas de Aichi para la diversidad biológica.
mejorar la toma de decisiones en la aplicación de las estrategias y planes de acción nacionales de diversidad biológica, brindar una base de referencia sobre el estado de la diversidad biológica en todo el mundo, informar la quinta perspectiva mundial sobre la diversidad biológica. Por supuesto, contribuir con datos y guiar las decisiones acerca del marco mundial para la diversidad biológica posterior al 2020. El contar con datos precisos, facilitados a través del análisis geoespacial, es fundamental para el logro de estas metas. El UN Biodiversity Lab es una cooperación comprometida entre PNUD y ONU Medio Ambiente, con el apoyo del Secretariado del CBD y con financiamiento del GET. Nuestros socios técnicos, MAPEX, Grid Geneva, NASA y el WCMC, el Centro de Monitoreo de Conservación del Medio Ambiente de ONU Medio Ambiente, aportan conocimientos para apoyar la misión del UN Biodiversity Lab. El trabajo de PNUD y ONU Medio Ambiente con 140 gobiernos para dar apoyo a la preparación del sexto informe nacional, utilizar la plataforma con base en las necesidades reales de los usuarios. Es por esta razón que necesitamos sus comentarios. Son fundamentales para poder mejorar los servicios que les brindamos. Vemos el UN Biodiversity Lab como una plataforma para construir colaboraciones entre los proveedores de datos y sus usuarios. Mediante la construcción de estas relaciones, trabajaremos para asegurar que los gobiernos tengan acceso y la capacidad para utilizar datos espaciales de avanzada para tomar decisiones fundamentales en materia de conservación y desarrollo. Estamos encantados de que nos hayan acompañado en este seminario de orientación regional. Este seminario forma parte del programa de capacitación del UN Biodiversity Lab, que es parte a su vez de la serie de seminarios técnicos en línea para los sextos informes nacionales. Los invitamos a unirse también a nuestras 3 capacitaciones técnicas especializadas que se llevarán a cabo en septiembre. Como ya se han registrado para este seminario en línea, han sido automáticamente registrados para los seminarios de capacitación adicionales. Recibirán un correo electrónico el día del seminario en línea con el enlace que deberán seguir para asistir al mismo. El 13 de septiembre, es decir, mañana, les mostraremos cómo subir sus datos y cómo trabajar con conjuntos de datos nacionales. El 18 de septiembre, les mostraremos cómo usar los datos espaciales y mapas para tomar decisiones en materia de conservación. Finalmente, el 2 de octubre compartiremos cómo utilizar las historias basadas en mapas para comunicar el valor de la diversidad biológica. Con esto concluyo mi presentación y regreso al micrófono, estimado Diego. Muchísimas gracias, Martín, por una presentación tan esclarecedora sobre el UN Biodiversity Lab. Para saber más acerca de los datos, funcionalidades y servicios ofrecidos por el UN Biodiversity Lab, ahora me gustaría presentar a mi colega Daniel Pérez, especialista en sitios web del PNUD. Daniel, todo tuyo la presentación. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos en la sesión de hoy. Me emociona mucho presentarles el UN Biodiversity Lab y brindarle los datos disponibles y los tipos de análisis que podemos realizar para respaldar la preparación de los sextos informes nacionales y la implementación de sus estrategias y planes de acción nacionales sobre la diversidad biológica. En la primera parte de esta presentación les hablaré en general acerca de las 10 funciones claves del sitio web. En la segunda mitad hablaré acerca de los conjuntos de datos globales que están disponibles y los datos de análisis específicos que ustedes pueden llevar a cabo en sus sextos informes nacionales. Ok, entonces comenzamos. La misión del UN Biodiversity Lab es, número 1, crear conocimiento espacial que apoya la toma de decisiones para tomar las decisiones ideales, adecuadas. Número 2, utilizar los datos espaciales como una forma de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Y por último, aplicar los conocimientos de los datos espaciales en todos los sectores para cumplir con las metas Aichi para la diversidad biológica o ABT y los objetivos de desarrollo sostenible.
Comencemos con las 10 características claves que ofrecemos a través del UN Biodiversity Lab. La primera característica que me gustaría resaltar es que esta es una plataforma de fuente abierta, completamente gratuita, que no requiere de una conectividad de Internet súper rápida, que no requiere contar con una experiencia de sistemas de información geográfica o SIG. Sabemos que muchos de ustedes no pudieron llevar a cabo el análisis con sus sistemas de información geográfica en sus países. Además, otros países resaltaron el hecho de que sí tienen la capacidad de manejar estos sistemas de data geográfica, pero no tienen el acceso a las herramientas y espacios necesarios para analizar sus datos. Hemos creado el UN Biodiversity Lab para abordar estos dos temas particularmente. El UN Biodiversity Lab facilita el acceso a las capas de datos globales clave alojadas en las nubes de datos. También proporcionan un espacio en servidor para alojar sus datos nacionales. Quiero también resaltar que la plataforma está diseñada para un ancho de banda, como mencionaba anteriormente, relativamente bajo, es decir, que puede ser utilizada en diversas condiciones de conexión a Internet. Y todos nosotros acá presentes sabemos cuán importante esto es para muchos de los países con los que trabajamos en el proyecto del Sexto Informe Nacional. La segunda característica que me gustaría resaltar el día de hoy es que el UN Biodiversity Lab proporciona en un solo lugar todo lo que los encargados de formular políticas necesitan y brinda acceso a las mejores fuentes de datos espaciales disponibles sobre biodiversidad, tierras de estado en conservación, amenazas naturales y objetivos de desarrollo sostenible. El UN Biodiversity Lab actualmente cuenta con más de aproximadamente 80 capas de datos globales de más de 40 proveedores que fueron identificados por nuestros expertos en datos espaciales como datos fundamentales para respaldar sus sextos informes nacionales y la implementación de las estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad. El acceso a estos datos es súper sencillo. Esta diapositiva muestra el catálogo de datos del UN Biodiversity Lab. Esto es lo primero que ustedes verán cuando acceden al sitio. Para explorar los datos disponibles, deberán decidir si desean visualizar los datos globales o por país y seleccionar la opción apropiada en el menú de la barra lateral. También pueden explorar la data filtrando por palabra clave, como por ejemplo biodiversidad, conservación o área protegida. Por último, pueden filtrar por todo tipo de conjunto de datos, como datos vectoriales, raster, mapa conceptual o tablero. O, si así desean, por tema. En la segunda parte de esta presentación explicaré más acerca de qué son estas capas de datos y cómo fueron elegidas. Todos los datos son cuidadosamente seleccionados para que puedan tener acceso a los conjuntos de datos clave por tema o por meta de Aichi para la biodiversidad. Cada base de datos fue asignada a uno o más temas con base en su área general de relevancia. Por ejemplo, las ecorregiones son temas dentro de biodiversidad, el carbono en biomasa sobre el suelo entra dentro del cambio climático y carbono, y las zonas naturales marinas entran dentro de la categoría marina, naturalmente. De igual modo, cada conjunto de datos fue asignado con una o más meta Aichi con base en su estado como un indicador oficial para esa meta Aichi en particular,
o nuestro análisis de capas de datos espaciales útiles para informar sobre una meta Aichi. En general, como un buen punto de inicio para el proyecto del informe nacional, del sexto informe nacional, nosotros sugerimos buscar los datos por meta Aichi. La búsqueda de datos por meta Aichi devolverá los datos oficialmente reconocidos como indicadores para reportar sobre las metas Aichi, o que nuestros expertos consideraron útiles para la evaluación de las metas Aichi específicamente. Sin embargo, de hecho, ustedes podrían considerar que los conjuntos de datos pueden ayudarles a informar de una manera diferente a la que etiquetamos, y en realidad es nuestro deseo que ustedes experimenten y descubran usos nuevos de estos datos que puedan ayudarles con sus informes nacionales. Nosotros les invitamos a buscar más allá de solo los temas de las metas Aichi cuando busquen en los conjuntos de datos, y que exploren otras áreas temáticas. La cuarta característica que me gustaría mencionar hoy es que para cada una de las capas de datos disponibles en el UN Biodiversity Lab, nosotros proporcionamos la verificación de integridad de datos de la ONU con un puntuaje que va de 0 a 100. Se han evaluado todas las capas de datos incluidas en el UN Biodiversity Lab mediante un marco específico de evaluación de integridad de datos con los siguientes puntuajes. Primero, confiabilidad de datos, accesibilidad técnica, apertura de los datos, sostenibilidad de los datos. Según estos 4 criterios, cada capa de datos recibe una calificación entre 0 y 100 que se puede visualizar en los metadatos en cada uno de los conjuntos. Es esa cajita que se muestra al momento de hacer el análisis de cada una de las capas de datos. Antes de que cualquier dato sea de acceso público en nuestro catálogo de datos, nosotros verificamos estos datos. El catálogo es revisado por nuestro equipo de expertos de PNUD y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o ONU Medio Ambiente. Esto garantiza que todos los datos del catálogo tengan el sello de aprobación de la ONU. La quinta característica es que hemos creado un espacio de trabajo en línea seguro y privado para cada país elegible para el Fondo para el Medio Ambiente Mundial que trabaje con el proyecto de los informes nacionales, de los sextos informes nacionales. Verán este espacio de trabajo privado mencionado como su proyecto nacional en el UN Biodiversity Lab. El proyecto local es un espacio en línea seguro y privado que cuenta con datos ingresados previamente con capas de datos claves, revisadas por partes y verificadas por la ONU, que pueden ser útiles para la preparación de sus informes nacionales. Reconocemos que muchos países pueden tener mejores datos disponibles que prefieren utilizar para su análisis. Para facilitar el uso de datos locales, proporcionamos también un espacio ilimitado en el servidor para que ustedes carguen cualquier conjunto de datos espaciales de nivel nacional. Por ejemplo, población, catastro o datos agrícolas. También reconocemos que muchos países están obligados por sus gobiernos a utilizar solamente datos que han sido verificados a nivel nacional para sus informes nacionales y sus estrategias nacionales. Si ustedes desean utilizar estos datos disponibles a través del UN Biodiversity Lab, pero deben asegurarse de que estén verificados a nivel nacional, nosotros podemos trabajar con ustedes para hacer esto posible. Solamente deberán comunicarse al correo de soporte que se muestra en pantalla, y nosotros les proporcionaremos un correo electrónico personalizado firmado conjuntamente por el PNUD y ONU Medio Ambiente para solicitar a sus gobiernos y ministerios específicos la aprobación de dicha data. Sus proyectos nacionales tienen
un espacio ilimitado de almacenamiento y las garantías de privacidad a nivel más alto posible. Garantizamos la privacidad de sus datos de dos maneras: la seguridad del servidor y proyecto nacional con contraseña protegida. Primero, todos los datos que se cargan en el sitio se almacenan en nuestros servidores que están altamente protegidos y ubicados en Suiza. Suiza tiene uno de los estándares más altos en el mundo para seguridad de datos y protege a los poseedores de datos contra cualquier acceso indeseado desde el servidor. Segundo, el espacio de sus proyectos locales está protegido en el UN Biodiversity Lab mediante el acceso restringido a un grupo específico de usuarios. Solamente esos usuarios podrán ver sus datos. El acceso al proyecto local para cada país está regulado por un administrador. El proyecto del sexto informe nacional, para un punto focal nacional del sexto informe de PNUD o ONU Medio Ambiente fue agregado como administrador para el proyecto local de cada uno de sus países. Los administradores podrán controlar quién tiene acceso a este proyecto local, invitar a usuarios nuevos y llevar a cabo análisis clave para generar mapas para la inclusión en el sexto informe nacional. Hablemos un poquito más acerca de cómo tener acceso y personalizar el proyecto local de sus países en la segunda hora de este seminario en línea. La siguiente característica que me gustaría mencionar es que pueden utilizar el UN Biodiversity Lab para llevar a cabo análisis clave para sus sextos informes nacionales y la implementación de sus estrategias nacionales en menos de 10 minutos. Se puede utilizar el UN Biodiversity Lab para generar dos tipos de análisis: el estado de la biodiversidad de cada uno de sus países y, segundo, los análisis que identifican las medidas que se pueden tomar para mejorar la implementación de las estrategias nacionales y planificación de conservación a futuro. Nosotros hemos llamado a los mapas producidos por los análisis como mapas de estado y mapas para la toma de decisiones. Les voy a dar ahora algunos ejemplos. Bueno, de hecho, en la segunda mitad de la presentación les voy a dar algunos ejemplos sobre estos tipos de análisis. También estaremos organizando seminarios en línea que abordarán estos tipos de análisis a profundidad los días 13 de septiembre, eso es mañana, y 18 de septiembre. Bien, entonces, cuando hayan finalizado con estos análisis, podrán exportar los mapas, capas de datos y conjunto de datos para el sexto informe nacional y análisis relacionados, solamente haciendo clic en un botón. Muy sencillo. Esta diapositiva muestra los formatos compatibles para exportar, que incluye muchos formatos de archivos que posibilitan el análisis con un sistema de data geoespacial, así como archivos PDFs de mapas que se pueden agregar directamente en sus informes nacionales. La novena característica que deseo resaltar aquí es que pueden utilizar el UN Biodiversity Lab para compartir buenas prácticas y casos exitosos de conservación mediante el uso de historias basadas en mapas. Los usuarios pueden compartir sus experiencias a nivel nacional y global, generar conciencia y resaltar las mejores prácticas mediante el uso de historias basadas en mapas, como la que estamos viendo ahora acá en la presentación. Las historias basadas en mapas dan vida a los datos y permiten que los países comuniquen a otros sus éxitos de una manera visualmente más atractiva. Se les puede compartir en las redes sociales, integrarles en los sitios web e incluso estas historias basadas en mapas pueden ser convertidas en videos automatizados para, por ejemplo,
ayudar a las partes interesadas a obtener fondos para proyectos futuros o para fomentar que se comparte el conocimiento dentro de su ministerio o con políticos de alto nivel. El día 2 de octubre se va a llevar a cabo un seminario en línea, específicamente para la creación de historias más basadas en mapas, que comuniquen particularmente el valor de la biodiversidad. Estaremos nosotros enviando más información sobre esto eventualmente. Por último, deseo destacar que el UN Biodiversity Lab es un espacio diseñado conjuntamente que será perfeccionado a medida que recibamos opiniones y solicitudes provenientes de las partes del Convenio de Diversidad Biológica, o CBD por sus siglas en inglés. Esperamos que la versión del sitio web que ven ahora tenga muchas más modificaciones a medida que trabajamos para incluir sus opiniones y desarrollar nuevas funciones que se adapten mejor a sus necesidades. Consideramos esto como un proceso de diseño conjunto con ustedes, los usuarios. Les pedimos que por favor envíen sus opiniones al correo electrónico de soporte que se muestra en pantalla. Las personas con algún tipo de conocimiento tecnológico también pueden presentar sus aportes y solicitudes en la página de GitHub. Sin embargo, para las preguntas generales, les sugerimos enviar un correo electrónico a nuestro equipo de soporte y nosotros estaremos publicando en GitHub estas sugerencias si así fuera necesario. Con esto ahora les ofreceré un recorrido por algunas de las capas de datos clave que tenemos y los análisis que pueden llevar a cabo para crear mapas de estado para sus informes nacionales y mapas para la toma de decisiones en la implementación de las estrategias nacionales. Bien, comencemos. Ok, comenzamos con los datos que tenemos del UN Biodiversity Lab. Actualmente contamos con casi 80 capas de datos en el UN Biodiversity Lab y continuamente estamos agregando nuevos datos. Los datos que seleccionamos para que sean incluidos son sometidos a un proceso estricto que involucra los aportes y conocimientos de conservacionistas y científicos de todo el mundo. Todos los datos que proporciona el UN Biodiversity Lab provienen de socios que los aportaron después de someterlos a una revisión científica estricta y de la publicación en algunas de las revistas científicas de mayor impacto a nivel mundial. Hoy, obviamente, no nos será posible presentar todas las capas de datos que tenemos disponible, pero les mostraré algunas de las capas de datos más relevantes para el proceso del sexto informe nacional. Abarcaremos los datos de 4 categorías amplias: las áreas protegidas estatales, la biodiversidad, las amenazas y los datos de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Comencemos con los datos de las áreas protegidas estatales globales. No podemos hablar de conservación sin mencionar la principal herramienta a la cual recurren los encargados de formular políticas de las áreas protegidas. Veamos algunas de las capas de datos clave de las áreas protegidas. La base de datos mundial sobre áreas protegidas es la base de datos más grande de áreas protegidas en el planeta. Los datos que incluyen son los límites de área protegidas definidos legalmente según lo que fuera informado por los gobiernos, tanto para las áreas marinas como las terrestres. Extraemos los datos de las áreas protegidas directamente del Centro de Monitoreo de Conservación del Medio Ambiente, o WCMC por sus siglas en inglés. De modo que los datos en el UN Biodiversity Lab se actualizan constantemente cuando la base de datos mundial sobre área protegida publica actualizaciones todos los meses. Existe una conexión directa entre nuestra plataforma y esta base de datos. También contamos con datos obtenidos
de un análisis reciente publicado por la revista Science que proporciona una estimación de la efectividad de la gestión de las áreas protegidas a nivel global. Estos datos representan el porcentaje de un área protegida que está bajo presión humana intensa, que deriva de la huella humana. Contamos con datos publicados en el año 2017 por científicos del Centro Común de Investigaciones, o JRC, por sus siglas en inglés, de la Comisión Europea, que analizó cuán bien conectadas están las áreas protegidas estatales dentro de las ecorregiones a nivel global. Estos son datos relacionados directamente con la meta Aichi 11. Avancemos a algunas de las capas de datos de biodiversidad clave, tanto marinas como terrestres. Por supuesto, incluimos las ecorregiones terrestres del mundo. Tengan en cuenta que esta es la actualización producida en el año 2017. Este es uno de los datos clave mencionados directamente en los compromisos de protección específicos de las metas de Aichi para la biodiversidad. Además, incluimos los polígonos de zona de distribución geográfica de especies en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o IUCN, por sus siglas en inglés. También entre estas hay muchos otros productos derivados que incluyen la riqueza de las especies, como pueden ver acá, la riqueza de las especies amenazadas y la rareza, con base básicamente en una medición del endemismo de las especies. Acá a la izquierda nosotros contamos con datos sobre zonas naturales definidas a nivel global, tanto terrestres como marinas. Aquí mostramos cómo los datos marinos que se publicaron algunas semanas atrás y recibieron gran atención mediática, incluso fue mencionado por The Economist. Las zonas naturales están siendo reconocidas como la meta de conservación que merece más atención. El espacio marino, aquí contamos con datos sobre la riqueza de las especies, rareza de especies y la rareza proporcional que fuera extraído de Aquamaps, una herramienta utilizada para generar pronósticos a gran escala de apariciones naturales de las especies marinas. Después de crear modelos de distribución de las especies para muchas más especies marinas de la IUCN, en este caso aquí estos mapas provienen de unas alrededor 25,000 especies. Avancemos hacia la imagen de los datos disponibles sobre las amenazas a la biodiversidad. Primero, tenemos el índice de integridad de biodiversidad. Este muestra la abundancia promedio modelada de las especies originalmente presentes en una cuadrícula de celdas como porcentaje, relacionada con su abundancia en un ecosistema íntegro. Se la puede considerar una medida del tamaño del impacto de los seres humanos provocaron en la biodiversidad terrestre, como una medida de la degradación de la biodiversidad en un área. Además, contamos con datos sobre el impacto acumulativo de los seres humanos en los ecosistemas terrestres. La huella humana, o HFP, por sus siglas en inglés, conjuntamente con los mapas de cambio de dicha huella desde 1993. Aproximadamente estará disponible, tendremos disponible eventualmente una versión más actualizada. La HFP es una medida global de las presiones que ejercen los seres humanos sobre el paisaje. Muchos de ustedes ya estarán familiarizados con estos términos. En el aspecto marino, contamos con datos del cambio acumulativo de los impactos de los seres humanos, incluso de la contaminación naviera.
las manchas por descargas y otros datos relacionados. Por último, hablaremos un poco acerca de lo que denominamos datos de ODS en el UN Biodiversity Lab. Estos datos no solo representan su compromiso con el CBD, sino que también muestran las conexiones entre el CBD y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los datos socioeconómicos son un componente clave. Hay muchas capas de datos socioeconómicos que varían desde la población humana, las predicciones de expansión urbana, las densidades de ganado, la adecuación y el cambio agrícola, como aquí mostramos, y el acceso a las ciudades en el año 2015. Si bien se crearon para tener un mapa de acceso que tienen los seres humanos a la atención médica, estos datos pueden ayudar a identificar las poblaciones en riesgo y pueden ser utilizados para tener un mapa del riesgo para los recursos, por ejemplo. En algunos lugares donde el fácil acceso de las áreas protegidas podría tener impacto en la efectividad de la gestión. Las evaluaciones de los servicios de los ecosistemas, como almacenamiento y secuestro de carbono, también son importantes para establecer la conexión a los ODS. Incluimos muchos conjuntos de datos de reciente disponibilidad sobre el carbono que abarcan la biomasa forestal por encima del suelo. El carbono del suelo, tanto a nivel global como dentro de los bosques de manglares, y los cambios de la biomasa de carbono. Me gustaría recalcar que los conjuntos de datos que muestro aquí son solo un ejemplo de los datos que están disponibles en el UN Biodiversity Lab, y estamos trabajando con los creadores de datos para incorporar más datos eventualmente. Nos complace comentarles acerca de los otros conjuntos de datos y mostrarles cómo ustedes pueden utilizar estos datos para sus sextos informes nacionales y para la implementación de sus estrategias nacionales. El acceso a estos datos es solo el primer paso. Lo importante es cómo utilizar estos datos. El UN Biodiversity Lab se creó para ayudarles a utilizar esta data para realizar los análisis necesarios, para visualizar y comprender el avance nacional, para informar sobre las 5 metas Aichi, para las cuales están disponibles los datos espaciales, y estas son totalmente fundamentales. Estas 5 metas son la meta número 5, reducir las tasas de pérdida de hábitat, fragmentación y degradación. La meta Aichi número 11, cumplir con los objetivos de cobertura de áreas protegidas, representación y conectividad. La meta Aichi número 12, prevenir la extinción de las especies amenazadas. La meta 14, salvaguardar y restaurar los servicios esenciales de los ecosistemas. Y por último, la meta número 15, mejorar y restaurar la resiliencia climática en los ecosistemas. Pueden utilizar esta plataforma para crear mapas de estados y demostrar el avance de sus partes en estas 5 metas Aichi para su sexto informe nacional. Así como también para generar mapas que puedan ayudar a toma de decisiones y medidas informadas en la implementación de sus estrategias nacionales y esfuerzos futuros de planificación de la conservación. En la diapositiva aquí pueden ver una lista de mapas clave que el UN Biodiversity Lab puede ayudarles a generar para ayudar a informar las acciones de conservación. Les mostramos cómo crear muchos de estos mapas en el seminario técnico en línea que tendremos el día 18 de septiembre, pero por ahora me gustaría mostrarle
algunos ejemplos. Muchos de estos ejemplos se pueden producir en menos de 10 minutos, como he mencionado anteriormente. Otros de ellos, por supuesto, requerirán un poco más de tiempo y esfuerzo y tal vez requerirán de algunas habilidades de manejo de sistemas de data geoespacial externa. Pero nosotros siempre estaremos acá para ayudarles en este proceso de ser necesario. Se pueden aplicar a las estrategias nacionales en todo el mundo. Estos son solo ejemplos desarrollados internamente por nuestro equipo utilizando UN Biodiversity Lab y son solo para fines exploratorios. Para cualquier país podemos ayudarlos a evaluar sus estrategias nacionales y crear mapas que sigan su progreso de manera similar a los que les estoy por mostrar. En este primer mapa, aquí mostramos cómo el UN Biodiversity Lab puede ayudarles a visualizar el avance que se está haciendo para lograr la meta Aichi número 5, reducir las tasas de pérdida de hábitat, fragmentación y degradación. Las estrategias nacionales de Eritrea tienen una medida relacionada con la identificación y las prioridades de los hábitats con amenazas críticas. Podemos evaluar el avance para lograr esta medida al observar los esfuerzos para proteger los hábitats de las especies críticamente amenazadas, como por ejemplo el Equus africanus, el asno salvaje africano. En este análisis, superpusimos mapas de áreas protegidas con mapas de área de distribución de especies para el asno. Al hacer este ejercicio, aprendimos que aproximadamente 14% del área de distribución de la especie en Eritrea está protegido. Aprendimos también que la parte norte del área de distribución está bien protegida, pero la parte sur no lo está. Podrían incluir estos datos y mapas en sus informes nacionales. También pueden utilizarlos para desarrollar más medidas específicas que protejan las especies durante la implementación de las estrategias nacionales. Pueden utilizar enfoques similares para ayudar a identificar prioridad a los hábitats críticos para un conjunto de especies en peligro en cualquier lugar del mundo. En este segundo mapa, mostramos cómo el UN Biodiversity Map puede ayudarles a visualizar el avance que están haciendo para lograr la meta Aichi número 11, áreas protegidas. En Afganistán, por ejemplo, tienen medidas de las estrategias nacionales relacionadas con la creación de un plan de sistema de áreas protegidas para el país, la garantía de proteger áreas de gran biodiversidad en todas las ecorregiones principales e incluye áreas también transfronterizas. Podemos evaluar el avance de estas medidas de las estrategias nacionales mediante la superposición de las ecorregiones y capas de áreas protegidas de Afganistán. Cuando mencionamos el término superposición, nos referimos a que ubicamos ambas capas una sobre la otra para hacer el análisis. A partir de este análisis, calculamos que solo una de las ecorregiones de Afganistán tiene más del 17% de cobertura protegida. En el otro extremo, 7 de 16 ecorregiones tienen menos de 1% protegido. Ahora, ustedes se preguntarán cómo utilizar este tipo de información. Bueno, nuevamente, en cualquier parte del mundo será posible utilizar esa información. Luego, podrían trabajar con un equipo para diseñar estrategias de ecorregiones poco representadas en una red de áreas protegidas.
En este tercer mapa mostramos cómo el UN Biodiversity Lab puede ayudarles a visualizar el avance que están haciendo para lograr la meta Aichi número 12, prevenir la extinción y preservar las especies amenazadas. En Timor-Leste, por ejemplo, tienen medidas de las estrategias nacionales relacionadas con la integración y el desarrollo de programas de protección para las especies en peligro. En todas las ecorregiones, bosques, montañas, humedales internos, áreas costeras y marinas, tierras agrícolas, etc. Podemos utilizar el UN Biodiversity Lab para evaluar el avance de esta medida mediante la observación de la cobertura del área protegida para los hábitats de muchas especies amenazadas. A partir de este análisis, concluimos que el 46% de los manglares de Timor-Leste están dentro de un área protegida. El 51% de los arrecifes de coral del país están protegidos por las áreas protegidas marinas o MPA, por sus siglas en inglés. Pueden utilizar otra vez este tipo de información en cualquier lugar del mundo para dar prioridad a las áreas de las intervenciones de conservación para proteger el hábitat. Pueden ayudar a reducir el riesgo de extinción de las especies que dependen de este hábitat para su supervivencia. Nuestro cuarto mapa, aquí presentado, muestra cómo el UN Biodiversity Lab puede ayudarles a visualizar el avance que están haciendo para lograr la meta Aichi número 14, servicios de ecosistema. Tanzania tiene medidas de estrategias nacionales relacionadas con el desarrollo de fortalecimiento de implementación de los programas de gestión de la cuenca hidrográfica. Al utilizar el UN Biodiversity Lab, nos dimos cuenta que las cuencas hidrográficas, ¿cuáles son las cuencas hidrográficas claves? Las áreas de abastecimiento y el cambio de cobertura forestal en el área circundante. Perdón. Podemos utilizar estos datos para dar prioridad a las áreas para los fines de protección y restauración y así ayudar a conservar este servicio valioso del ecosistema. Nuestro último mapa muestra cómo el UN Biodiversity Lab puede ayudarles a visualizar el avance que están haciendo para lograr la meta Aichi número 15, resiliencia al clima. La República Dominicana tiene medidas de sus estrategias nacionales relacionadas con la recolección y el análisis de datos sobre los aportes de los programas de secuestro de carbono para la resiliencia y al clima y más. La realización de mapas de los ecosistemas clave que tienen potencial para el secuestro del carbono. Utilizamos el UN Biodiversity Lab para llevar a cabo un análisis que muestra las toneladas de carbono por hectárea dentro de las áreas protegidas del país. Estos tipos de data pueden ser utilizados para resaltar el valor de las áreas protegidas más allá de la conservación de la biodiversidad, para seleccionar también las áreas protegidas complementarias que contribuyen a las estrategias de mitigación. Como vieron aquí, hay muchos ejemplos diferentes de cómo los análisis en el UN Biodiversity Lab pueden ayudar a informar sobre la implementación de las estrategias nacionales y el logro de las metas Aichis para la biodiversidad. También así el desarrollo de sus sextos informes nacionales. Nuestro equipo del PNUD, ONU Medio Ambiente y el CBD estarán aquí para brindarles el respaldo para utilizar esta herramienta y poder crear un informe nacional de alta calidad e impulsado por los datos. Espero que los análisis compartidos les muestren cómo el UN Biodiversity Lab puede brindarles el apoyo suficiente durante los próximos 3 meses de informe nacional. Nuestros especialistas de datos espaciales y técnicos hablan inglés, francés y español y pueden proporcionarles un recorrido por el UN Biodiversity Lab, ayudarles a identificar los mapas y análisis clave
que pueden generar para sus países y mostrarles cómo cargar los datos espaciales existentes a nivel nacional en la plataforma. Desde septiembre a diciembre del 2018 ofreceremos seminarios en líneas adicionales para capacitarlos en el uso de esta herramienta. Ofreceremos también apoyo técnico individual con nuestro especialista en datos espaciales y especialistas en el sexto informe nacional. Grupos de trabajo en línea a través del foro NBSAP para ayudarles a finalizar estos análisis para sus sextos informes nacionales. En cada evento pueden realizarles a los expertos cualquier tipo de preguntas que tengan y aprender de sus pares. Antes de continuar con la primera sesión de preguntas y respuestas, me gustaría aprovechar para presentarles como usuarios del UN Biodiversity Lab sus puntos focales clave cuando comienzan a utilizar esta plataforma. Pueden escribir a la dirección de correo electrónico que mostramos ahora en pantalla por cualquier cuestión técnica relacionada con el UN Biodiversity Lab. Nosotros nos comprometemos a responder cualquier pregunta dentro de las siguientes 24 horas. Para soporte acerca de los datos espaciales y los análisis, pueden comunicarse con nuestro planificador espacial, Scott Atkinson, a la dirección de correo electrónico que mostramos acá. Para soporte relacionado con el sexto informe nacional, en la diapositiva se muestran los puntos focales de los países para el PNUD y ONU Medio Ambiente. El UN Biodiversity Lab puede ayudar a sus países y también a la comunidad mundial a crear una base inicial contra la cual podemos medir los avances. Es muy difícil medir los éxitos, los fracasos e identificar las áreas a mejorar si no sabemos dónde estamos ubicados ahora. Esperamos trabajar con ustedes para investigar cómo el UN Biodiversity Lab puede brindarles apoyo para sus sextos informes nacionales y para la planificación de conservación a futuro. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Daniel, y por supuesto muchísimas gracias también a Martín por sus presentaciones acerca de la importancia de los datos espaciales para la naturaleza y el desarrollo acerca del UN Biodiversity Lab. Nos proporcionaron un excelente resumen de por qué se creó este laboratorio y cómo puede ayudar a los encargados de formular políticas a planificar e informar sobre conservación y desarrollo sostenible. Ahora quiero invitar a todos nuestros participantes en este seminario en línea a que por favor compartan sus preguntas y comentarios. Esto lo pueden hacer de dos maneras. Pueden enviar su pregunta a través de la casilla de preguntas en el panel de control o presionar el botón levantar la mano también en el panel de control de GoToWebinar. Por favor, no sean tímidos, envíenme sus preguntas para poder abrir los micrófonos o leerlas según lo prefiera. Bueno, tengo una mano levantada de José Morazán. José, voy a abrir su micrófono. Por favor, déjenos saber de qué país está usted conectado. ¿Nos escucha? Buenos días a todos. Muchas gracias por la excelente aclaración de este webinar. Yo soy José Morazán, soy el consultor contratado por el PNUD para facilitar, junto con la Dirección de Biodiversidad, el sexto Informe Nacional de Honduras. Mi pregunta va relacionado con cuál es el mecanismo para obtener el acceso y la contraseña al laboratorio de biodiversidad para poder cargar datos y poder hacer algún tipo de interacción con información de los datos espaciales ahí presentada. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Transfiero la pregunta entonces a Martín o Daniel. Sí, gracias, Diego.
Como lo mencionamos, hemos ya, digamos, de forma por default, hemos dado acceso a los puntos focales de PNUD u ONU Medio Ambiente en los países. Y si hay una necesidad particular de que accedan a los datos, sería el punto focal quien otorga digamos, esos permisos y hace la invitación. Ahora en la segunda hora del seminario en línea vamos a ver con Gianluca cómo hacer esto desde la plataforma. El punto focal del PNUD es quien puede dar la invitación, puede dar el acceso a las demás personas para entrar a los proyectos nacionales. Y si no, nosotros con mucho gusto también lo podemos arreglar con un correo a la dirección que se menciona, copiando también al punto focal del PNUD. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Tengo una pregunta enviada por Claudia Valeria Sánchez. Su pregunta es, ¿hay avances en el mapeo de las metas 13 y 16? De todas maneras, voy a abrir el micrófono de Claudia por si quiere ampliar la pregunta. Sí, es en relación a los pueblos indígenas. ¿Cómo está el tema del mapeo para el conocimiento tradicional, innovaciones, prácticas con los diferentes países? Esta pregunta estás preguntando sobre específicamente las metas 13 y 16, ¿cierto? Correcto. El UN Biodiversity Lab fue originalmente diseñado, por lo menos en esta primera etapa de la plataforma, fue diseñado para soportar o apoyar la creación o la elaboración de los sextos informes sobre biodiversidad, sextos informes nacionales. Ahora, el sexto informe nacional especifica muy claramente 5 metas Aichi, que son las 5, 11, 12, 14 y 15. En esta primera etapa de la plataforma, nosotros nos enfocamos en estas 5 metas y una vez tengas acceso a la plataforma te darás cuenta cómo tienes los grupos de datos divididos en estas 5 metas. No tenemos un enfoque específico en meta 13 y 16. Sin embargo, la data global que está disponible en la plataforma perfectamente puede responder para los reportes sobre las metas 13 y 16. Solamente que tendrías tú que identificar cuáles son las datas, cuáles son las bases de datos relevantes para estas metas 13 y 16. Ok, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Les recuerdo nuevamente, pueden enviar sus preguntas o levantar la mano en el panel de control de GoToWebinar. En este momento no veo ni más preguntas ni manos levantadas. Les sugiero que aprovechen el espacio para enviar sus preguntas. Aquí tenemos otra pregunta de Leonardo Buitrago. Leonardo, voy a abrir su micrófono para que haga la pregunta directamente. Hola. Hola, Leonardo. Adelante con su pregunta, por favor. Sí, gracias. Yo trabajo con el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. Quería saber cómo estos datos se conectan con plataformas que están disponibles para publicar datos primarios de biodiversidad a través de GBIF, por ejemplo, o de los diferentes nodos nacionales. No sé cómo se trabaja el procesamiento de esta información que estas plataformas ya están disponiendo actualmente. Yo creo que esa es una pregunta sobre la que nos podría dar una mejor orientación Gianluca, sobre cómo se conecta esta plataforma con otras plataformas como GBIF, que se encarga de publicar los datos de ocurrencia de diferentes especies alrededor del mundo. Hola, soy Gianluca. No estoy seguro si entendí la pregunta correctamente, pero se puede descargar algunos datos del UN Biodiversity Lab y utilizar otros programas de SIG como ArcMap, QGIS, otros,
y para modificar los datos. Gianluca, the question is if the UN Biodiversity Lab is connected or has uploaded data layers from the GBIF site. De hecho, no estoy seguro. Ok, lo podemos consultar y le respondemos por escrito y podemos publicar la respuesta sobre si ya tenemos capas arriba del UN Biodiversity Lab relacionadas con el GBIF y los sitios que publican puntos de ocurrencia de especies, que son la información primaria la que menciona. Ok, perfecto, gracias. Muchas gracias, Leonardo, por la pregunta. Tengo una última pregunta de Darío Mandelburger. Darío, voy a abrir su micrófono en este momento. ¿Nos escucha? Hola, sí, buenos días. Yo soy Jessica Servín, la consultora de datos geoespaciales. Había realizado la pregunta, ¿no? Que como ya estuve dentro del laboratorio, el otro día vi que hay algunas faltas de datos en algunas capas, sobre todo de unidades de medidas cuando no se trata de viajes. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Entonces, repito, ¿dónde se pueden acceder a mayor información sobre las capas de datos? ¿Es lo que está usted preguntando? Sí, porque, por ejemplo, en algunas capas de datos, cuando no se trata de porcentaje y cuando no son descripciones de ecosistemas o biomas, entonces es como que se pierde, no se llega a entender de qué se está hablando en esa capa. Por ejemplo, habían algunos datos que iban de 0 a 400, entonces ya no es más un porcentaje. Claro, ¿qué significa eso de 0 a 400? No, ahora mismo no recuerdo una específica como para decirte, pero estuve viendo ya que hay algunas capas en las que no se especifica la unidad de medida de esa capa de datos, ¿verdad? Si estamos hablando de hectáreas, de porcentaje, de, no sé, de qué otro tipo de datos podrían llegar a ser. Es una excelente pregunta. Lo que podemos hacer es que nos indiques en específico cuáles son las capas y nosotros, sí, por supuesto, buscamos la información y te la regresamos por escrito. Si no la recuerdas ahora, no hay ningún problema. Y normalmente, digo, salvo, continuamente se está subiendo información a la plataforma. Normalmente todas las capas, salvo que se haya pasado alguna o esté, digamos, siendo actualizada, tienen una descripción, incluyendo la metodología, la fuente y las unidades de medida. Pero con mucho gusto, si tú detectas capas que no tienen claramente definida la unidad de medida, lo arreglamos sin ningún problema. Como lo dijo Daniel, es un sitio en construcción y lo que estás haciendo es fundamental para nosotros en términos de la retroalimentación de cómo mejorar el sitio. Sí. Y otra cosa, ¿tienen algún ejemplo para demostrar, así como el de Eritrea, tienen algún ejemplo para Sudamérica ya de aplicación del laboratorio? Ahora hecho no sé si, Daniel, si tú tienes alguna información, pero lo podemos generar, podemos trabajar juntos y lo podemos generar. No tenemos para esta presentación ejemplos de Latinoamérica, pero sí, sin ningún problema podríamos producir ya sea el video basado en mapas o algún pequeño reporte y podríamos proveerte con esta información. Solamente, por favor, asegúrate de escribirnos con todos estos requerimientos y nosotros con mucho gusto podríamos proveer esta data. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias. Solo para aclarar, presentamos en la diapositiva el correo de soporte para el UN Biodiversity Lab. Yo lo voy a mencionar otra vez. Es soporte@unbiodiversitylab.org. Si nos escriben allí, podríamos entonces responder estas sugerencias y requerimientos.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que contribuyeron con sus preguntas para enriquecer esta discusión. Ahora, y dado que ingresamos a la segunda mitad de este seminario en línea, me gustaría enfocarnos con un poco más de detalle en cómo el UN Biodiversity Lab puede brindarles apoyo para generar sus sextos informes nacionales y brindarles apoyo para la implementación del convenio sobre la diversidad biológica. Para brindarles apoyo para realizar esto, quiero presentar a Gianluca Gijax. Gianluca es becario para MapX en ONU Medio Ambiente, quien les presentará sus proyectos nacionales dentro del UN Biodiversity Lab y les mostrará cómo pueden personalizarlos para respaldar el desarrollo de sus informes nacionales. Esta segunda hora también terminará con una sesión de preguntas y respuestas. Si lo consideran necesario, por favor envíenme sus respuestas, envíenme sus preguntas a través del panel de control de GoToWebinar o levantan la mano también en el panel de control. Dejo entonces a Gianluca con la presentación. Bienvenido y muchas gracias. Ahora bien, muchas gracias Diego y hola a todos desde acá en Ginebra. En esa presentación final les mostraremos cómo acceder a sus proyectos nacionales en el UN Biodiversity Lab, cómo controlar el acceso y cómo realizar las funciones básicas. Esta presentación se realizará como una serie de GIF o imágenes animadas que estarán disponibles para que las descarguen como presentación de PowerPoint después del seminario web. Gianluca, perdón la interrupción, me gustaría que se está mostrando en la pantalla las diapositivas con las notas. ¿Podrías hacer la inversión para que se muestre en pantalla completa? Sí, déjame ver. Exacto, haz clic en pantalla completa y luego en el panel de control arriba hay dos menús. Lamentablemente no abro francés, exacto, ahí debe haber en uno de esos dos. A ver dónde estamos, no. A ver, o acá, tal vez. No. No, creo que es en los menús de arriba, en uno de esos dos que haces clic ahora. Acá donde tenemos la presentación, perdón por eso. Acá. No, automáticamente va a eso. Tienes que ver en parámetros, cuando estás en pantalla completa, en el menú de arriba que dice parámetros, ponlo en pantalla completa, por favor. Sí. Ahora sí. Acá. Creo que no, fin. No, donde dice parámetros d'affiché, el segundo, arriba. Ahí, clic ahí. Y ¿Cuál es? Es primero, ese. Ahora sí, perdóname. Entonces, no, está muy bien. Comencemos. Muchas gracias. Alors, comencemos con los aspectos básicos para registrarse e iniciar sesión en el UN Biodiversity. En esta diapositiva pueden ver la página de inicio del UN Biodiversity Lab, a la cual se puede acceder en www.unbiodiversitylab.org. Tengan en cuenta que cuando acceden al sitio desde computadoras Mac o dispositivos con iOS, podrían tener unos errores con navegadores Chrome o Firefox. Recomendamos utilizar Safari en las computadoras Mac mientras trabajamos para solucionar eso. No hay un navegador preferido para Windows. El único requisito es que el navegador sea compatible con HTML5. Cualquier versión de los navegadores modernos, entre ellos Microsoft Edge, Chrome y Firefox, funcionarán bien. Para registrarse o iniciar sesión en el UN
UN Biodiversity Lab, hagan clic en este botón e ingresen sus correos electrónicos. Los administradores deben ingresar el correo electrónico que hayan asociado con el proyecto. Recibirán por correo electrónico un código para utilizar por única vez. Para mantener la seguridad de la información, siempre inicien sesión en el UN Biodiversity Lab con este código para utilizar por única vez generado al azar. Deben recibir un correo electrónico de inmediato del programa MapX. Si no lo reciben a los pocos minutos, revisen la carpeta de correo no deseado de sus correos electrónicos. Ingresen ese código en el sitio web y habrán iniciado sesión oficialmente. Cada vez que ingresen a la plataforma, pueden hacer clic en este icono para ver si aún tienen la sesión iniciada en sus cuentas de usuario. Podrían tener que volver a ingresar sus correos electrónicos y generar un ingreso único. Asegúrense de proporcionar siempre el mismo correo electrónico para tener acceso a sus proyectos, dado que este es el correo electrónico con cual estarán registrados. Ahora que saben cómo iniciar sesión, aprenderemos cómo tener acceso a sus espacios de trabajo o proyectos privados nacionales en el UN Biodiversity Lab. Naveguen hasta el botón My Projects en el UN Biodiversity Lab y cuando hagan clic en la lengüeta My Projects serán dirigidos a una lista de proyectos dentro del UN Biodiversity Lab. Todo proyecto del cual sean miembros aparecerá en la parte superior de la lista. Si no están asociados con el sexto informe nacional, aún pueden utilizar muchas funciones del UN Biodiversity Lab. Entre ellas, es la descarga de los datos de la fuente y generación de mapas. Tengan en cuenta que en ese momento solo estamos ofreciendo la función del proyecto nacional a equipos asociados con el sexto informe nacional. Si están trabajando en el sexto informe nacional, ya hemos creado un proyecto nacional para ustedes que tiene los datos ingresados previamente con capas de datos relevantes. Para que sea más fácil, el punto focal del sexto informe nacional para cada país ha sido designado automáticamente como administrador del proyecto nacional. Si ustedes son el punto focal para sus países y no han obtenido el acceso a sus proyectos nacionales, comuníquense con nosotros después de este seminario web. Si están trabajando en el sexto informe nacional de sus países, pero no son el punto focal, pueden unirse fácilmente a sus proyectos nacionales. Pueden buscar entre los proyectos cuando escriben el nombre de un país y solicitan unirse a ellos. Esto hará que se envíe un correo electrónico al administrador del proyecto. Es importante evaluar quién debe ser el administrador del proyecto de sus equipos, dado que esa persona tendrá privilegios en el proyecto. Entonces, cada proyecto nacional debe tener un administrador asignado. El administrador tendrá los derechos de acceso a sus proyectos y será el responsable de proporcionar acceso a otros usuarios y de delegar los roles que esos usuarios tengan en el proyecto. Es preferible que el administrador cuente con conocimientos básicos de trabajo y comprensión del software de Sistemas de Información Geográfica, SIG, y de datos especiales. Sin embargo, de ninguna manera es necesario que sean expertos en SIG. Como se mencionó antes, para el sexto informe nacional, los puntos focales fueron designados como administradores para el proyecto de cada país. Si el punto focal no es la persona más apta para ser el administrador de sus proyectos, no se preocupen, podemos agregar otro miembro del equipo para que sea también administrador.
Si necesitan ayuda para identificar quién es el mejor administrador para sus proyectos, siéntanse libres de comunicarse con nosotros a soporte@unbiodiversitylab.org después de ese seminario web para que los aconsejemos. El administrador es el gerente del proyecto. Solamente el administrador puede decidir quién tendrá acceso a sus proyectos y qué pueden hacer esos usuarios dentro de su proyecto. Por ejemplo, algunos usuarios podrían tener permitido solamente visualizar datos en el proyecto, mientras que otros podrían tener permitido cargar y hacer análisis. Solo el administrador puede decidir invitar a usuarios externos al proyecto o retirarlos del mismo. Además de proporcionar los derechos de acceso, el administrador también está a cargo de configurar el proyecto. Puede modificar parámetros como el abstract, la posición del mapa, etc. También puede eliminar el proyecto por completo. Para configurar sus proyectos, naveguen hasta configuración de proyecto en la caja de utilidades. Aquí pueden establecer la descripción y la posición inicial del mapa para sus proyectos. Asegúrense de no cambiar el título de sus proyectos, dado que es fundamental que permanezcan igual para garantizarles el fácil acceso al UN Biodiversity Lab. En la parte inferior de esta ventana hay una casilla de verificación que indica si sus proyectos serán públicos o no. Si sus proyectos son públicos, se los podrá buscar en la lista de proyectos y otros usuarios podrán solicitar ser miembros de él. Si desean que el proyecto sea privado, no marquen esta casilla. Sin embargo, recuerden que dentro de un proyecto público se puede publicar datos que solo estarán visibles para los miembros del proyecto, salvo que se indique específicamente que los datos pueden ser leídos por usuarios públicos. Si quieren invitar a alguien para que colabore en su proyecto, seleccionen el botón Invitar a un nuevo miembro. Introduzcan los correos electrónicos de las personas a las que quieren invitar para que reciban el enlace de inmediato. El administrador puede recibir por correo electrónico solicitudes para ser miembro de un proyecto. Verifiquen que al solicitante se le puede dar acceso al proyecto y en tal caso, acepten su solicitud haciendo clic en el enlace del correo electrónico que hayan recibido. Si reciben una invitación para un proyecto, el enlace les dirigirá a MapX. Para acceder a su proyecto en el UN Biodiversity Lab, solo tienen que regresar al enlace My Projects de la plataforma. Anteriormente comenté que los usuarios pueden desempeñar diferentes roles en el proyecto. Pueden definir los roles de cada miembro del proyecto en definir los roles. Los administradores son los únicos que pueden definir los roles de los miembros. La sección Miembros incluirá a todas las personas de su proyecto que pueden ver y utilizar los datos. Los miembros con atribuciones de editor pueden publicar capas de origen y vistas para todos los miembros. Además, pueden editar las vistas disponibles para las atribuciones de editor. Los administradores tienen la misma autorización que los editores. También pueden cambiar el estado de otras cuentas y eliminar todo el proyecto. Si desean aportar datos para que su publicación resulte útil en el lab, pónganse en contacto con nosotros. Para ello, sigan el enlace de preguntas frecuentes para enviarnos el formulario
de presentación de datos o escríbanos directamente a la dirección del correo electrónico soporte@unbiodiversitylab.org. Felicitaciones, ahora ya tienen unas nociones básicas acerca de la gestión de proyectos en el UN Biodiversity Lab. Cuando tengan su proyecto, les interesará saber qué tipos de datos pueden añadir, así como las herramientas a las que pueden acceder. Empezaremos viendo los tipos de datos disponibles en el UN Biodiversity Lab. El UN Biodiversity Lab procesa dos tipos de datos especiales, los datos vectoriales y los datos raster. En términos generales, los datos vectoriales representan características lineales o de área en un mapa, por ejemplo, líneas como las carreteras, puntos como ciudades o polígonos como mapas de distribución de las especies. Los datos vectoriales no solamente suelen reflejar características en los mapas, sino que también llevan asociados otros datos, denominados datos de atributos. Los atributos pueden ser, entre otros, los nombres de los lugares, el área de la característica u otros datos calculados o derivados relacionados con una característica. Por ejemplo, en cada característica del conjunto de datos Ecoregiones 2017 del UN Biodiversity Lab consta un atributo de la ecoregión de dicha característica, una clasificación de tierras a escala más reducida y su bioma, una clasificación ecológica más general. En términos generales, los datos raster representan lo que existe en un rango de valores en el espacio. Por ejemplo, los mapas de temperatura, la cubierta terrestre, la densidad de la población o el porcentaje de densidad de fronda en un bosque. El atributo de los datos raster es un valor en un píxel o cuadrícula y puede representar valores categóricos como una clasificación de la cubierta terrestre o valores continuos como la elevación. En el UN Biodiversity Lab, los usuarios pueden elaborar mapas a partir de estos dos tipos de datos. Si bien en la actualidad solo se pueden realizar análisis y consultar datos por atributo en los tipos de datos vectoriales. Por ahora, lo que deben saber es que los datos raster tienen botones morados y los datos vectoriales verdes. Aquí encontrará una demostración. Los botones rojos indican que un conjunto de datos a los que se accede en el UN Biodiversity Lab desde una base de datos espaciales externa alojada en Internet, como por ejemplo la base de datos mundial de áreas protegidas. Entonces, exploremos las herramientas y las funciones principales del UN Biodiversity Lab. En el UN Biodiversity Lab, los conjuntos de datos se organizan por temas de dos maneras. Por pertinencia, para informar sobre una meta de Aichi para la diversidad biológica, y por tema de fondo de los conjuntos de datos. Entre los temas de fondo se incluyen la biodiversidad, el clima y el carbono, los servicios de los ecosistemas, las repercusiones de la actividad humana, la cubierta terrestre, los temas marinos, los peligros naturales, las áreas protegidas, la restauración y los temas socioeconómicos. Las metas de Aichi que se mencionan son las metas 5, 11, 12, 14 y 15. Nota que hemos asignado los temas de cada conjunto de datos
atendiendo a consideraciones sobre su tema principal entre los mencionados anteriormente del UN Biodiversity Lab, tanto en general como en el contexto de los informes sobre las metas de Aichi para la diversidad biológica. Posiblemente los conjuntos de datos pueden ayudarles a elaborar informes bajo denominaciones distintas a las nuestras y, de hecho, esperamos que encuentren nuevos usos de los datos que les puedan servir realmente para elaborar su informe nacional. No duden en examinar otras opciones aparte de los temas de las metas de Aichi cuando busquen datos y en explorar otras áreas temáticas. Para activar el conjunto de datos, elijan un tema o una meta en concreto y actívenlos haciendo clic en el interruptor correspondiente del panel de la izquierda. Verán entonces una lista de las vistas relacionadas con ese tema o meta. Hagan clic en el botón que aparece al lado para activar la vista. Para ver el mapa en modo de pantalla completa, pueden haciendo clic en esos botones aquí arriba a la izquierda. Existen varios métodos para filtrar sus vistas o búsquedas de un conjunto de datos en particular. Pueden ordenar las vistas seleccionadas por título o fecha o buscar por palabra clave. Al hacer clic en el botón Filtrar las vistas activadas, desaparecerán todas las vistas de la lista que no hayan seleccionado. También pueden hacer clic aquí abajo para filtrar las vistas por etiqueta, es decir, por tipo de vista, por tema o por colección, que son los temas y otras denominaciones con las que se relaciona cada vista. Para que las vistas aparezcan en un orden determinado, usen estas flechas de la barra de herramientas ubicada debajo de la leyenda de cada vista. Hagan clic en filtrar las vistas activadas para simplificar la vista, de manera que solo estén disponibles en la leyenda las que hayamos seccionado. Las flechas moverán las vistas hacia arriba o hacia abajo según su selección. Entonces, para llevar a cabo análisis dentro de su proyecto, primero deberán añadir datos. Los datos de los sextos informes nacionales ya se han incorporado. Su área de trabajo comprenderá hasta 80 conjuntos de datos diferentes, entre los que destacan la base de datos mundial de áreas protegidas, la huella humana, los datos de la lista roja de una variedad de especies de la UICN, diversos conjuntos de datos sobre el carbono, datos mundiales sobre los bosques, sitios de Alianza por la Extinción Cero, ecorregiones y varios datos socioeconómicos. No obstante, tengan en cuenta que puede darse el caso de que no se hayan introducido todos los datos de su país previamente y que no todos los datos cubren todos los países. Por ejemplo, en, digamos, Kirguistán no se generan datos sobre manglares. Para eliminar vistas externas necesarias de su proyecto, regresen a la caja de utilidades. Aquí hay varios elementos que abordaremos con mayor detalle en el seminario web mañana sobre cómo cargar y trabajar con conjuntos de datos nacionales. Hoy solo les enseñaremos a revisar las vistas que no quieren en su proyecto. Hagan clic en gestionar las vistas exteriores, busquen el título de la vista que quieren eliminar y hagan clic sobre la iris para que desaparezca de su área de trabajo. En caso de que borren accidentalmente una visión externa que quieran que aparezca en su área de trabajo, pueden volver a incluirla buscándolo en el catálogo
de datos principales. Y haciendo clic en el botón compartir que aparece debajo de la vista. Introduzcan ahí el nombre de su proyecto y aparecerá de manera automática debajo de la entrada. Cuando hagan clic en el botón Add the View to Selected Projects, aparecerá un icono de guardar, lo que significa que ya está disponible en su proyecto. Además de añadir los datos a su proyecto, pueden compartir con sus compañeros determinadas vistas y colecciones. Las colecciones se refieren a temas predefinidos de los que forma parte de la vista. Por ejemplo, cada meta de Aichi para la diversidad biológica tiene un tema que ustedes pueden seleccionar. Pueden optar por generar un enlace directo o por incorporar la vista o colección a un sitio web o blog. Tengan en cuenta que si intentan compartir una vista de un proyecto privado con alguien que no conste como miembro de su proyecto, esta no será visible. También pueden descargar datos que se publicaron en formato vectorial desde el UN Biodiversity Lab para utilizarlos en programas de SIG de escritorio. Pueden descargar datos en distintos formatos para emplearlos en sus propios programas también, como Esri Shapefile, GeoPackage, GeoJSON y KML. Cuando descarguen datos, tienen la opción de descargar solo un subconjunto de datos que estén interrelacionados con su país. El archivo descargado seleccionará automáticamente todas las características internas y fronterizas del país de su elección. Por ahora, solo se puede crear una intersección espacial de los datos de las fronteras de su país con programas en SIG, como ArcMap o QGIS, fuera del UN Biodiversity Lab. En caso de necesitar ayuda para simplificar este proceso, escriban a la dirección de correo electrónico de apoyo. Por favor, tengan en cuenta que no todas las vistas están disponibles para su descarga. Algunos conjuntos de datos están protegidos con una licencia de solo lectura. En estos casos, le proporcionamos los enlaces a dichos datos para que puedan solicitar a sus creadores que les den acceso a ellos a título individual. A ese respecto, no tenemos margen de maniobra. Actualmente, solo pueden descargar datos vectoriales. Las vistas raster podrán descargarse en breve. Una vez se haya exportado la vista, recibirán un correo electrónico con un enlace para descargar un archivo comprimido con los datos que han solicitado. Finalmente, tengan en cuenta que no pueden descargar datos si no han iniciado sesión. El punto final que quiero presentarles hoy es cómo generar y descargar un mapa desde el UN Biodiversity Lab. La elaboración de mapas es un aspecto fundamental del uso del UN Biodiversity Lab y puede hacerse en 2 días. Primero, aquí estamos. Primero, al hacer clic en el botón tomar una captura de pantalla, se empezará a descargar automáticamente un archivo zip en su computadora. Este archivo zip comprenderá 4 elementos. 3 documentos PNG con la escala, el mapa y la leyenda, y un PDF con una combinación de todos los elementos, Si no pueden ver el archivo en la parte inferior del explorador, vayan a la carpeta de descargas de su computadora para ver si se ha descargado en esa ubicación. El documento PDF será parecido a este.
Aún se están desarrollando los elementos visuales, por lo que si el documento no es de su agrado, les recomendamos que organicen los elementos a su gusto. Para ello, pueden usar un programa como el PowerPoint para preparar los elementos que incluirán en sus informes o publicaciones. Si solo quieren tomar una captura de pantalla en la vista sin información auxiliar, pueden hacer clic en este botón de impresión de la barra de herramientas superior. Así descargarán automáticamente una imagen de lo que se muestra en la pantalla. Entonces, hoy les he ofrecido una visión general para que puedan comenzar a utilizar el UN Biodiversity Lab, pero aún hay mucho más que aprender. Únanse a los seminarios web que impartiremos mañana sobre la carga y el análisis de datos nacionales para su sexto informe nacional, el uso de datos especiales y mapas para tomar decisiones relativas a la conservación. Y finalmente, el uso de mapas narrativos o story maps para transmitir el valor de la biodiversidad. Entonces, les quiero decir muchísimas gracias y con esas palabras concluyo mi presentación y regreso la palabra a Diego. Muchísimas gracias, Gianluca, por su presentación. Pienso que ha ofrecido una idea muy concreta de cómo las partes pueden empezar a usar el UN Biodiversity Lab para preparar sus sextos informes nacionales. Ahora me gustaría volver a invitar a nuestros asistentes a este seminario en línea para que por favor compartan sus preguntas y comentarios. Para ello, nuevamente les recuerdo, pueden utilizar la ventana de preguntas o hacer clic en el botón de levantar la mano en el panel de control de GoToWebinar con el fin de participar en esta última parte de nuestro seminario del día de hoy. Estamos muy entusiasmados con esta primera oportunidad de responder sus preguntas sobre sus áreas de trabajo nacionales y sobre cómo pueden utilizar el UN Biodiversity Lab para facilitar el uso de datos espaciales en la elaboración del sexto o de la elaboración de sus sextos informes nacionales. Pues entonces los invito, abro la discusión para que por favor formulen sus preguntas o me las hagan llegar a través del panel de control. Mientras tanto, quisiera invitarlos también a que visiten el foro en BISAP. Vamos a estar publicando varias información sobre el UN Biodiversity Lab y también los invito a que visiten el sitio o el canal mejor del foro en BISAP en YouTube, donde también podrán tener acceso a las grabaciones no solamente de esta sesión, sino de toda la serie sino de todas las sesiones de la serie de seminarios sobre los sextos informes nacionales. Bueno, parece que no hay preguntas ni manos levantadas. Quiero invitarlos a que lo hagan. Esta es una excelente oportunidad para despejar sus dudas sobre el uso del UN Biodiversity Lab. También quiero recordarles que a partir del día de mañana se inician una serie de sesiones técnicas que van a ustedes a ampliar la información que tienen sobre el UN Biodiversity Lab y sobre el uso de ciertas herramientas como los mapas de historias y otros relacionados para enriquecer los sextos informes nacionales. Tengo una mano levantada nuevamente, que tal vez no la tengo. No hay manos levantadas y no tengo preguntas. Entonces, quiero pasarle entonces la palabra a Martín. ¿Sí, me escucha? Sí, te escucho perfectamente, Martín. Parece ser que no hay más preguntas y no hay manos levantadas. Entonces, pues para concluir, quiero darte nuevamente la palabra. Muchas gracias. Justo ahora estoy viendo un mensaje, solo, a ver, quiero asegurarme. Podríamos, sin embargo, presentar un demo, si están.
Bueno, hay una excelente recomendación aquí, una sugerencia es elegir un país y mostrar cómo funciona, pues si en caso de que eso enriquezca un poco la discusión, podríamos hacerlo si ustedes están de acuerdo. Tenemos aún 10 minutos. Y bueno, me gustaría igual, como lo comentaste, reiterar la invitación a las preguntas. De la sesión pasada me gustaría dar también oportunidad a Antonio, si tiene él algo que comentar. Antonio, there were two questions from the previous Q&A session. One was about the connection from UN Biodiversity Lab and the GBIF platform. And the second one is, how about to including data related with Aichi biodiversity target 13 and 16, if I remember well. Hi, thanks for the question. Unfortunately, I'm not really, I can't really give an answer on both questions. First, because talking about the platform, actually, I don't know it. I don't know the platform you're talking about, and maybe it's possible, but maybe can you write it down on the chat so I can actually look for it and maybe give an answer later? Yeah. Thanks. And for the second question, the question is more to our data officer for the UN Biodiversity Lab, Scott Atkinson, and I can't really answer on this because I don't know exactly what is the plan for the future. Okay. So maybe this question should be addressed to him. Yes. Yeah, but what we can do is to receive maybe suggestions that our participants are aware about global databases that could contribute to biodiversity targets 13 and 16, right? Exactly. Yes. Sure. Okay. So, lo que nos comenta Antonio es que vamos a consultar estas preguntas que quedaron un poco pendientes con Scott Atkinson, y de todas formas estamos abiertos a las sugerencias de datos globales que ustedes sepan que existen para integrarlos a la plataforma, sobre todo con estas metas de Aichi que por el momento no están, digamos, no han sido integradas capas con la intención de reportar sobre estas metas en específico, sino con las 5 que ya mencionó Daniel anteriormente. Pero justo esta comunicación de 2 vías con ustedes, si ustedes saben de capas de datos globales que cumplan con los estándares de calidad requeridos y que puedan ser integrados a la plataforma, con mucho gusto exploraremos estas opciones. Muy bien, muchísimas gracias, Martín y Antonio. Había visto alguna mano levantada, pero ya nuevamente está abajo. Entonces, pues quisiera entonces entregarte a Martín o invitarte mejor. Tenemos una mano levantada de José. Voy a abrir su micrófono un momento, José. ¿Nos escuchas, José? Sí, nuevamente, José Morazán de Honduras. Para el sexto informe, se ha decidido como país contratar a un especialista en GIS. Quisiera saber si él puede tener únicamente privilegios de descargar la información del Laboratorio de Biodiversidad, pero que la carga de esos datos sea a través del administrador. Sí, José, por supuesto, podemos incluso hacer que los descargue el administrador y los comparta con el especialista. Podemos encontrar una solución para tener estos diferentes grados de acceso que podemos explorar contigo de manera bilateral. Me da mucho gusto verte en el seminario y poder platicar contigo. Y continuamos esta conversación. La respuesta es sí. Puede haber diferentes tipos de acceso a las personas. Gracias, Martín. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco su participación. Para concluir este seminario en línea, me gustaría entonces darte la palabra, Martín, para que por favor nos ofrezcas unos comentarios finales. Por supuesto.
supuesto, Diego, gracias también a todos por su participación, gracias a nuestros oradores. Quiero expresar, como ya lo dije, este sincero agradecimiento a todos en esta sesión. Esperamos, por supuesto, seguir colaborando con ustedes a medida que comienzan a acceder y a utilizar el UN Biodiversity Lab como ayuda para la preparación de sus sextos informes nacionales. Voy a señalar varios recursos claves que les pueden ayudar a utilizar también el UN Biodiversity Lab. Nuestro equipo ha elaborado una nota informativa que pueden emplear ustedes para ofrecer una visión general de UN Biodiversity Lab a sus compañeros. Está disponible esta nota en idiomas español, inglés y francés. También estamos elaborando una guía técnica para el entrenamiento en los análisis específicos de cada una de las 5 metas de Aichi para la diversidad biológica que se han abordado. Se publicará esto junto con los seminarios en línea que tenemos programados para las próximas semanas. Para ayudarles a usar el UN Biodiversity Lab, pueden consultar las preguntas frecuentes. Tenemos una sección de preguntas frecuentes en el sitio o ponerse en contacto con nosotros en la dirección de correo que está en pantalla. soporte@unbiodiversitylab.org. Para terminar, les invitamos a que participen en los 3 cursos de formación técnica especializada que ofreceremos en los próximos días. Como ya lo comenté, al inscribirse en este seminario en línea, se inscribieron también automáticamente a los otros seminarios formativos. Van a recibir un correo electrónico con la fecha del seminario y un enlace para unirse al mismo. El jueves 13 de septiembre, o sea, mañana, vamos a platicar sobre cómo cargar y trabajar con conjuntos de datos, que también esta es otra solución a lo que nos habían planteado de las preguntas de las otras metas de Aichi para la diversidad biológica. Es decir, la plataforma tiene la capacidad de que ustedes puedan cargar sus conjuntos de datos y que puedan hacer esta interacción con los conjuntos que ya están cargados ahí. El martes 18 de septiembre vamos a trabajar sobre cómo utilizar los datos espaciales y los mapas en relación a informar sobre decisiones relacionadas a conservación. Finalmente, el 2 de octubre vamos a platicar sobre cómo utilizar estos story maps que hemos traducido como historias basadas en mapas para transmitir el valor de la biodiversidad. Tal como se ha mencionado anteriormente, este es el primer curso de formación y habrá muchos más, pero el éxito de esta plataforma se basará en el diálogo continuo con ustedes, los usuarios finales. Nos gustaría establecer una relación con todos ustedes directa sobre este tema. La última cosa que no hemos mencionado es que el UN Biodiversity Lab, si bien está en este momento apoyando los procesos de los sextos informes nacionales, es un proyecto que va más allá de este proceso de informes y continuará fortaleciéndose posterior a la entrega de los informes. Todo con la intención de informar de mejor manera, utilizando datos espaciales y análisis, las decisiones en cuestión de la biodiversidad. Pues no tengo nada más que decir y te regreso al micrófono, Diego. Muchísimas gracias, Martín, y también a los presentadores del día de hoy, Daniel Pérez, Gianluca Gijax y Antonio Benvenuti, por su información. Por supuesto, muchas gracias, Martín, y gracias también a todos los participantes que han estado conectados el día de hoy con nosotros. Como les informé, publicaremos la grabación de este seminario en línea en el canal de YouTube del Foro Envisap y todas las presentaciones también en el Foro Envisap. Recuerden que ustedes recibirán un correo electrónico con los enlaces a la grabación, las presentaciones y todos los recursos que hemos comentado el día de hoy y que Martín pues ha expuesto. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión. No duden en comunicarse con nosotros al correo electrónico que se ha venido mencionando durante la sesión del día de hoy. Que tengan un buen día o una buena tarde y esperamos contar con su participación activa tanto en el UN Biodiversity Lab como en los seminarios técnicos que tendremos en los próximos días. Feliz tarde y muchísimas gracias a todos.